Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes. En el programa anterior intentamos hacer una síntesis muy apretada, puesto que no contamos con el tiempo de hacer despliegues teóricos abigarrados y complejos sobre lo que son las condiciones de surgimiento de una de las líneas de la modernidad, aquella que tiene que ver con la emergencia y el triunfo de una forma de saber y de pensar, que es la ciencia moderna. Ciencia moderna que en la relación saber-poder compite con otro tipo de sabidurías, todo dentro de un horizonte definido por la búsqueda del hombre de algo que le otorgue poder sobre la naturaleza y sobre su propia historia. Es esa disputa y es la sabiduría que demuestre cumplir esa condición, la sabiduría que finalmente saldrá adelante. Y esta sabiduría será la ciencia. La ciencia muestra su superioridad sobre otro tipo de sabidurías y le otorga al hombre justamente ese poder que busca. Esta ciencia empieza en estado práctico, empieza desde sus propias condiciones de reflexión de las leyes, del encuentro de las leyes generales, ¿no?, de la naturaleza. Y llega un momento ya en el siglo XVII, con la pareja Galileo de Descartes, en donde este saber, el saber científico, trata de fundar y de darse autoconciencia. El cartesianismo es la autoconciencia de ese saber. Es decir, el proyecto sustantivo de Descartes justamente trata de pensar esa razón pura, que es a su vez la condición de la razón matemática, de la reducción conceptual, abstracto conceptual del mundo, que es el centro de la ciencia. Esto queda, diría yo, definido de una vez y para siempre con el pensamiento cartesiano. En ese sentido, por ejemplo, Kant no aporta gran cosa, la aportará en otro sentido que veremos ahora inmediatamente, pero no en el sentido ya de que la razón pura se autoconozca, descubra su identidad, su ser propio, descubra lo que es y lo que no es. Esto está perfectamente y asombrosa y brillantemente, sin duda, y de un modo muy simple, que asombra y muy puro, muy limpio en el pensamiento cartesiano. Pero leía yo la famosa cita que quisiera repetir para ya avanzar, aquella cita de la primera meditación, donde se establece esta condición de la razón pura y justamente la condición epistemológica de su posibilidad, que implica la prescindencia, el desmarque de la physis, de la empiria y de la corporeidad y de los sentidos. Pensaré que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos y todas las cosas exteriores que vemos no son sino ilusiones y engaños de los que se sirve el genio maligno para sorprender mi credulidad. Me consideraré a mí mismo como carente de manos, de ojos, de carne y de sangre, como falto de todos los sentidos. Lo cual viene a completarse en la tercera meditación con esto de: cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, dejaré de hacer uso de los sentidos. Borraré inclusive de mi pensamiento las imágenes de las cosas corporales. O, al menos, ya que esto es casi imposible, las tendré por vanas y falsas. Y atisbando atentamente mi interior, intentaré conocer y familiarizarme poco a poco conmigo. Decía yo que aquí hay una prolongación de la tradición platónico-cristiano de culpabilidad o culpabilización del cuerpo, ¿no? Genio maligno, tentación, acecho, desvío, pérdida, mal, desviación, de lo que hay que prescindir justamente para instalarnos en ese sitio paradigmático ya, que es el sitio de la razón pura. Ese prescindir de la materialidad de la naturaleza, de lo que atrae,
de los colores y prescindir de los deseos y de todo aquello que tiene que ver con la corporeidad será una condición sine qua non para lograr esa reducción conceptual. En consecuencia, ese dominio racional sobre la naturaleza y el triunfo del hombre sobre la naturaleza, que será una de las propuestas de la modernidad. Con Galileo, pues se dirá que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático, y de ahí en adelante hasta la fecha, la ciencia no hará más que progresar dentro de ese horizonte abierto ya en el siglo XVI, pensado de un modo más o menos profundo ya en el siglo XVII, que cobra una autoconciencia y se establece como un programa histórico en el siglo XVIII con la Ilustración y que se despliega a lo largo del siglo XIX, XX y lo que llevamos del siglo XXI. Pero claro, señalaba yo también que esta condición no es aceptada por el arte. El mundo del arte rechaza esta reducción conceptual. Y señalaba yo que desde el arte se leerá esta frase cartesiana, ¿no? Esta meditación cartesiana, justamente de un modo contrario. Pensaré que lo que existe son los sentidos, es el cuerpo, son los sueños, es la imaginación, es el deseo. Pensaré que lo que existe realmente, lo primario, son esa oferta pródiga de la naturaleza que se ofrece esplendorosamente ante mis sentidos. Pero no solo eso, sino que de alguna manera hay un pensamiento que va a estar ligado al arte, lo que se llamará pensamiento poético pensante, que considerará que esa reducción de la naturaleza racional es inadmisible y que hay un misterio, hay una entraña en la naturaleza abismal e innombrable que rebasa con mucho esta reducción conceptual con la que se la quiere oprimir en el discurso racionalista. Hay ahí una tensión y hay ahí un conflicto que nos habla mínimamente de dos modernidades y que hace que yo haya señalado que el arte es una modernidad a contrapelo de esta modernidad institucional, de esta modernidad racional, de esta modernidad económico-político que se levanta como programa en el discurso de la Ilustración. Por tanto, entonces, hay que pensar el arte desde esa marginalidad y desde esa irreductibilidad y desde esa diferencia. Por tanto, entonces, me parece a mí ilegítimo todas estas reducciones sociológicas o estas consideraciones del arte como sobreestructura, superestructura, precisamente de este orden político, económico, institucional, basado en el proyecto de dominio racional tecnocientífico de la naturaleza de la historia, cuando justamente el arte se sitúa a contrapelo de esto como alternativa. Si no se entiende el arte desde ahí, no se le entiende desde su diferencia, no se le entiende desde su especificidad, y eso ha llevado a todos esos libros, esa cauda de libros insufribles, en mi opinión, en donde intentan siempre buscar esos equivalentes del arte con la condición política, justamente frente a la que el arte está reaccionando. Pero bien, yo no quisiera agregar más sobre esto, sino sí quisiera decir que hay una diferencia entre la racionalidad objetivada, que es la racionalidad cartesiana, en donde la razón se reduce a algo constituido, el more matemático geométrico. Falta en el cartesianismo algo que completará ya la autoconciencia de la razón, que es la dimensión teleológica, proyectiva, incondicional. La razón dándose fines propios. La razón constituyente que tiene más hegemonía sobre la razón constituida. Por tanto, el proyecto kantiano y el idealismo alemán, en tanto discurso de autoconciencia y de fundamentación radical de la razón, llevará precisamente a esta descosificación de la razón, a esta negación de la reducción objetivante de la razón hacia la dimensión del proyecto de la finalidad. El hombre, sobre todo, es un hombre que se da fines desde sí mismo. Darse fines desde sí mismos, darse fines desde esa razón pura que ha sido ya por fin encontrada, liberada, y es autoevidente, ¿no?, para todos aquellos que creen en ella. Sobre esta base de la finalidad, el hombre dándose fines, el hombre siendo responsable de sí mismo, siendo responsable de su destino, se va a abrir una nueva dimensión de criterio, de afirmación del hombre, que es la historia. La razón histórica es la razón moderna. Es en la historia donde el hombre define su protagonismo y donde el hombre define su destino y pone en juego su voluntad y dominio racional técnico-científico sobre la naturaleza, que llevará, se dice, al progreso, que llevará a la superación de la miseria, que llevará a la superación del dolor, que llevará, por fin,
a una especie de final, ¿no? Una escatología de la plenitud que hará la diferencia, ya cumplido este proyecto, entre la modernidad y la premodernidad, y por fin el hombre encontrará este paraíso que él mismo se forja. La razón histórica, la historia es entonces el criterio. Y aquí que esta historia, o esta razón histórica, empieza a concretarse en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la primera prueba práctica de la puesta a punto política de la razón constituyente, de la razón histórica. Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte. La Revolución Francesa no solo se establece sobre el lema libertad, igualdad y fraternidad, sino sobre lo que se llama la razón crítica. Hay que removerlo todo, renovarlo todo sin excepción y sin miramientos. No hay que aceptar ningún prejuicio previo, ningún a priori. Hay que estar siempre poniendo todo en cuestión. Es pues una razón revulsiva que se basa además en un precepto. Atrévete, cada quien debe atreverse a pensar por sí mismo. Eso es muy importante. Esa es una constante general de todos los pensadores de la Ilustración. Atreverse a vivir y a pensar por sí mismo, incluso contra las mayorías. Es, por tanto, un aire fresco contra dogmas, contra herencias que pesan como losa y que han pesado como losa en la historia europea y en general en la historia SIDA. Este aire fresco atrae a las mentes más privilegiadas de Europa. Es el caso, por ejemplo, conocido de tres monstruos del pensamiento como son Schelling, Hölderlin y Hegel, que celebran, ¿verdad?, alrededor de un árbol el advenimiento de estos tiempos nuevos, identificados como tiempos de libertad. Beethoven también pondrá su aportación a esta autocelebrativa de este acontecimiento. Pero esta revolución ya consumada políticamente, lo que genera es un baño de sangre y lo que genera es inmediatamente una decepción. Hay una decepción de todos aquellos que se alegraron y que esperaban justamente el advenimiento de esta historia emancipadora y libertaria. Frente a esta situación de hecho negativa, va a haber dos reacciones. La reacción dentro de la racionalidad, o sea, la reacción que dirá, bueno, es que la razón crítica no está suficientemente fundamentada. Esto sería propiamente el idealismo alemán, con su culminación en lo que sería la segunda revolución, que maduraría de un modo más fundamentado en el discurso de Marx, ¿no? El comunismo como la otra revolución que superará esta primera revolución fallida. El otro sería, no, lo que están mal son los fundamentos. Es los fundamentos los que excluyen, y lo que es excluido en la teoría será excluido en la práctica, en los hechos, en la realidad. Toda esa exclusión, toda esa alteridad y otredad que es desconocida en ese proceso de afirmación ya de este proyecto histórico es la consecuencia precisamente de esos fundamentos en sí negativos. Y aquí es donde entra el arte y donde entra alguien que se revuelve contra la razón histórica dentro de la propia historia, que es el caso de Goya, del cual ahora voy a hablar. Por una vez voy a leer, puesto que estoy terminando un pequeño libro sobre Goya, y he seleccionado de ahí algunos pasajes que me parece que pueden ilustrar esto que estoy señalando. Voy a ir un poco a salto de mata, pero sí creo que voy a fijar con precisión esta reacción, ¿no?, de aquellos que esperaban la liberación de la Ilustración. Goya es un ilustrado, decepcionado, que no deja de ser un crítico justamente de toda la herencia negra que ha dejado la historia europea y concretamente, desde luego, el nacionalcatolicismo español.
Leo pues. Goya revela sin desmayo lo que el mundo oficial maquilla. Piensa que ninguna sociedad puede ser libre si no pone ante los ojos aquello que la oprime. Sacar los trapos sucios requiere agallas. Goya se mantiene siempre en el filo de la navaja. Su obra nos recuerda que el arte tiene una dimensión ética insoslayable, lo cual no es poca cosa. Goya confirma que el arte se debe al tiempo de la vida y que éste comienza cuando se tiene el valor de hacerle frente al tiempo de la masacre. Hay que decirle a las víctimas quiénes son y dónde se esconden los asesinos. Lo mismo da si lo hacen bajo los faldones de Dios o bajo la autoridad del Estado. Papeles, lienzos, paredes, pedazos de jalata o soportes de marfil acogen la gesta transgresora empeñada en mostrar lo que está fuera de las normas. Pasajes del horror, de la pesadilla, de la locura y de la animalidad. No es arriesgado señalar que las piezas anormales de Goya desmontan el lenguaje de los vencedores. Con Goya irrumpe en escena la estética del vitalismo radical, estética vertiginosa en que el pincel, el lápiz o la punta que graba trazan sin enmendar pasajes del exceso, plástica de cortocircuito entonces. La manera en que Goya afirma o niega, odia o ama, testifica, en cualquier caso, la necesidad de romper con formas y símbolos que eluden el desgarramiento de lo real. Se trata de la resistencia del arte plástico a todo lo que se trama en su contra en los aseados salones de los eruditos y de parte de los copistas serviles, de los neoacadémicos y de lo que queda de los residuos anacrónicos del rococó. Si repasamos los logros alcanzados y los efectos subversivos surgidos de la imaginación goyesca, sorprende de inmediato la conjunción estrecha entre imaginación y realidad. Frente a un mundo oficioso que quiere maquillar sus pestilencias, la crítica sin ensanches acontece en la realidad desnuda, en el submundo, allí donde la sociedad histórica ofrece la clave de sus poderes y de sus exclusiones. La tarea de la plástica insurgentes consiste así en hacer saltar la barrera de la censura y de las representaciones eufemísticas, única manera de que los imaginarios de la cultura se inscriban en el régimen de lo verosímil y de la radicalidad subversiva. Goya desenmascara a la modernidad en armas, presta a masacrar a quienes a su entender se resisten a aceptar las nuevas fórmulas de saber-poder. Percibimos en sus últimos lienzos que los escenarios de pesadilla forjados por los sacerdotes tradicionales palidecen ante los cuadros de exterminio en que luce la praxis en armas del nihilismo moderno. Hablen de ello los desastres de la guerra, estampas realizadas entre 1810 a 1815. Goya pone aquí de manifiesto que el sujeto de dominio, basado en el desconocimiento de cualquier alteridad natural y social, y en el desdén de las diferencias singulares de los individuos concretos y diferenciados, se manifiesta en los hechos como un bastardo ávido de poder y de sangre. Goya contrapone a la exaltación de la guerra su carácter patético. Si algo resalta en los desastres, son las diversas manifestaciones del drama de la muerte presente en 34 de sus 65 grabados. Y de inigualada visión extremo expresionista, podemos calificar el Saturno devorando a su hijo, en que el dios emerge caníbalmente de la tierra, entregado al acto de devorar un cuerpo de hombre que no de niño, que chorrea sangre en abundancia. Imperan el negro y el marrón. El cuerpo, los brazos, las piernas y las manos del coloso surgen de una masa pictórica serpenteante, tratada con enérgico claroscuro tintado en marrón, contrastado con el color de la sangre del cuerpo devorado y con el intenso blanco de los ojos saturnales. El rostro es el rostro del pánico, y la boca deja ser aquí vehículo del gusto y de la carne sensible en espera del beso apasionado, para emerger como boca devoradora de su propia progenie. ¿Acaso una parábola del poder omnipotente que vive de la aniquilación que le sale al paso? El símbolo de la crueldad universal, el tiempo implacable que destruye todo sin misericordia, un pasaje de la melancolía, simplemente eso, pesadilla de la crueldad humana
que en su tremenda franqueza aniquila a toda metáfora. Saturno, devorando a su hijo, ejecutado a golpe de chafarrinones, nos ofrece visiones del más acá. El vigor del acto devorador nos agobia y altera, y ello obedece a que estamos ante formas pictóricas realizadas en estado bruto. El rechazo de superficies pulidas, el alto contraste de luces y sombras y el juego de una mano impulsada por el vértigo desata intensidades apocalípticas. Goya pinta con el cuerpo, frota, empasta con audacia. Saturno es una sacudida, un exceso, una tacha, una herida. Si Goya no hubiera sido capaz de darle forma plástica a su estado de ánimo y al caos del mundo, no estarías hablando de formas contundentes y agobiantes. Aún más, Saturno no está concebido para satisfacer al espectador, sino para provocarlo y desestabilizarlo. Las deformaciones goyescas solo pueden vivirse contemplándolas. Nunca es más cierto aquello de que la pintura solo comparece en el acto de la mirada. Y es que la pintura no puede ser traducida, a fin de cuentas, al lenguaje verbal. Siempre hay una brecha, siempre hay una diferencia. Y esto entonces solo se puede suplir justamente con el acto de contemplación, con la mirada. Con el Saturno, en suma, el arte afirma su condición subversiva y su franco repudio a cualquier recaída en la imitación. Confirma además el derecho pictórico de lo feo, lo deforme y lo abyecto. Pienso que el Saturno queda minimizado cuando se le presenta como antecedente del expresionismo, cuando el rigor es su principio y su fin, ya que todos los expresionismos por venir están aquí contenidos. Si de soledades se trata, nada igual al perro semihundido, obra en donde se percibe que Goya siente en carne propia el desamparo existencial y cósmico que caracteriza al desarraigo de la tierra propiciada por el nihilismo tecnocientífico. La mirada expectante del perro semihundido, melancólica y angustiante, se dirige hacia un no lugar insondable que apenas nos es dado entrever en una textura plástica abismal e irregular que invoca al vacío. Estamos ante la sensación de presagio que acompaña al hombre por siempre, el descubrimiento del eterno sinsentido del universo que en la modernidad se manifiesta como desierto y desolación. Vacío aterrador ante el que compadece el frágil perro inscrito en un fondo plano, monocromático, un espacio que es un enigma. Parece insinuarse la presencia espectral de un coloso. Pienso ahora mismo en la enigmática e imperativa figura del coloso, símbolo del terror y del desastre. Puede ser. Lo que resulta evidente es que el perro encarna la fragilidad y la incertidumbre propiciada por un mundo inhóspito en que uno termina fracturado, aniquilado. Hay angustia. El perro se encuentra aislado, despojado de retórica y resguardado en una especie de aura trágica. Hay angustia. Todo está allá adentro, en las entrañas, desgarrando cualquier esperanza y expresado mediante recursos netamente plásticos. Hay angustia. Digamos que ante un mundo derrumbado, Goya encuentra en el estado de soledad aquello que la historia no puede dar, el silencio primordial, la intensidad, la libertad. Silencio que no admite siquiera la comparecencia ni del ruido del río indomable, ni del canto del pájaro, ni del rumor del viento, ni siquiera del silencio de los dioses huidos. Hay angustia. Queremos saber qué piensa usted. territoriosdelarte@radioeducacion.edu.mx. Bien, pero el único fundamento de la modernidad no es este fundamento antropocéntrico, logocéntrico, al que a veces, en lecturas monolíticas de la modernidad, se reduce la modernidad, desconociendo que hay pensadores fundamentales que pertenecen a esto que conocemos como el romanticismo, y sobre todo, básicamente, el romanticismo alemán, la tradición nórdica, que es toda una tradición específica de pensamiento que intenta
mantener frente a esta centralidad del sujeto, de la subjetividad, a esta autoevidencia del cogito, a esta idea de incertidumbre, mantener como origen del pensar, como centro de referencia del pensar, la alteridad de la physis. Hay pues una apelación justamente a algo anterior y posterior al propio hombre, que es la physis, el ser, si se quiere llamar, o más imprecisamente la naturaleza, que ya es un concepto más moderno. Creo que quien establece de un modo, me parece, inequívoco y lúcido, ¿no?, esta diferencia es un poeta, que es el que abre esto que se llamará lo poético pensante, que será luego teorizado, no muy bien del todo, que digamos, por Heidegger, que es Hölderlin. Entonces Hölderlin dirá en una carta, y voy a terminar este programa leyendo esta carta que nos va a abrir al próximo programa, una carta a Bollendorf, escrita el 4 de diciembre de 1801, que dice así: Nada aprendemos con más dificultad que a usar libremente de lo nacional. Y según yo creo, precisamente la claridad de la presentación nos es originariamente tan natural como a los griegos el fuego del cielo. Precisamente por eso, serán a superar más bien en la hermosa pasión que tú también has mantenido para ti, que en aquella homérica presencia de espíritu y don de presentación. Suena paradójico, pero lo afirmo una vez más y lo entrego a tu examen y a tu uso. Lo propio nacional será, con el progreso de la cultura, cada vez menos importante. Por eso son los griegos menos dueños del pato sagrado, porque éste les era innato, y son, en cambio, preeminentes en el don de presentación. Desde Homero, porque este hombre extraordinario tenía alma bastante para apreciar en favor de su reino de Apolo la sobriedad junoniana occidental, y así, de apropiarse verdaderamente de lo extraño. Esto, verdad que está escrito, es un poco críptico, pero en realidad es muy sencillo lo que quiere decir. Para los griegos y para el mundo primitivo y premoderno en general, lo propio es la relación excéntrica del hombre que comparece justamente ante los dioses, ante la physis, ante lo primordial, anterior y posterior al hombre. Eso es lo propio. Eso está ahí, eso se da de inmediato. Lo difícil es la reducción conceptual, lo que no tienen, aquello de lo que carecen. Entonces el esfuerzo del mundo primitivo es traer a presencia y meditar sobre lo que les es extraño, el principio de razón, la reducción conceptual. Ese traer lo que les es extraño, justamente, alterará a su vez la concepción que se tiene de lo que les es propio, de la alteridad. En el mundo moderno sucede lo contrario. Lo propio es el principio de razón, como hemos estado señalando. Lo que empieza ya a ser extraño, lo que empieza a perderse y a olvidarse es el ser, es la physis, es justamente aquello anterior y posterior al hombre. Es eso lo que tenemos que traer a presencia, es eso sobre lo que tenemos que hacer un esfuerzo, eso que se está olvidando o que se está perdiendo. Y es esa reflexión la que está presente en los textos teóricos de Hölderlin, en sus poemas y en los pensadores románticos. Incluso desde antes, en el prerromanticismo, con categorías como lo sublime o con reflexiones como las de Schelling, y que corresponderá a acoger al arte. Ya no se trata entonces de acometer, de dominar, sino de escuchar, de oír, de cultivar, de dejar ser. El hombre en una posición justamente de recepción y no de acometida. Pero de esto hablaremos la próxima sesión, la próxima charla. Gracias. Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros La Enciclopedia, de Alembert Diderot, Estudios Galileanos, de Alexandre Coiré, Pintura y Escultura en Europa, 1780-1880, de Fritz Nowotny, Goya en el crepúsculo del siglo de las luces, de Janis
Tomlinson. El espacio de la ilustración de Anthony Bidler. Goya y el gusto moderno de Valeriano Bozal. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del arte contemporáneo. Territorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.